Una vez más la invito a buscar en Hechos capítulo 17, versículo 6. Hechos 17, 6. Y dice así este verso: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Recuerden que esta palabra la están diciendo los enemigos del evangelio. La predicación del apóstol Pablo y de Sila habían provocado un impacto tan significativo en la ciudad de Tesalónica, que los que no podían estar contentos eran aquellos que su poder o su lugar o posesión dentro de la cultura estaba siendo amenazado por el avance del evangelio. Todo lo que nos presenta es el impacto del reino de Dios cuando avanza en una ciudad. Hay una intención no solamente de Pablo y de Silas, sino también de Dios y del Espíritu Santo: conquistar las ciudades. En las ciudades están los poderes de este mundo establecidos y estructurados en su plena manifestación. Los poderes ya sea culturales en cuanto a ideología, en cuanto a enseñanza o filosofía de vida, estilo de vida, las estructuras de poder, toda la estructura de este mundo está manifestada en primer lugar en las ciudades. Y el evangelio, aunque avanza también por aldeas y pueblos pequeños, hay un interés de Dios de llegar a las ciudades y conquistar las ciudades. Cuando llega el reino de Dios a través de la predicación de los discípulos, en este caso de Pablo y Silas en Tesalónica, el reino de Dios está avanzando con poder. Todo aquel que responde con fe ahora pasa del reino de Tesalónica, del reino de este mundo, al reino de Jesucristo. Y entonces las estructuras de poder, las fortalezas establecidas en la comunidad empiezan a tambalearse. Y son los enemigos del evangelio, que ve su reino amenazado, quien entonces va a buscar a Pablo y Silas para detener el impacto del reino de Dios. Al no encontrarlo, entonces es que toman a Jasón y algunos de otros hermanos y los llevan a juicio. Y esta es la acusación: estos que trastornan el mundo. El impacto estaba siendo tan significativo que no podía dejarse pasar por alto. No se podía ser indiferente, porque era algo importante lo que estaba pasando. Yo creo que este es el deseo de Dios para toda iglesia y toda ciudad donde hay una iglesia, de que la iglesia predique, viva el evangelio, de tal manera que su impacto en la estructura de vida de la ciudad sea profundo, y que se pueda decir de nosotros que también trastornamos el mundo. Ese trastorno del mundo, recuerda que hablamos la semana pasada de que está dado porque el mundo tiene un orden que en realidad está al revés. Y cuando el reino de Dios viene a establecer el orden suyo, que es conforme al diseño de Dios, lo que está es realmente poniendo las cosas en su lugar, volviéndolo al diseño de Dios. Pero como el diseño, que ahora es la nueva normalidad, está al revés, ellos piensan que lo que estamos trastornando somos nosotros. Y nosotros simplemente lo que estamos rediseñando. Ustedes recuerdan que durante el COVID esto fue una frase incorporada en nuestro lenguaje: la nueva normalidad. La nueva normalidad es que las personas ahora se tuvieron una distancia de 2 metros. La nueva normalidad es que cada uno tuviera una máscara, ¿no es verdad? La nueva normalidad es lavarse las manos, salir de las manos. Eso ya pasó. Y nosotros ahora nos damos cuenta de que eso que llegó a ser normal, esperado, anticipado, requerido, impuesto, no es sostenible según la sanidad o la nueva etapa de restauración de todas las cosas, ¿no es verdad?
hoy en día cuando yo empiezo a ver a algunos con máscara, ya yo digo, esto no es normal. Y es que simplemente se nos quedó algún rezago o algunas medidas que pudieran ser buenas para nuestra salud. Cuando alguien tiene gripe, ahora viene con máscara. Antes del COVID yo no vi a nadie en una iglesia ni con una gripe usando máscara. Lo que quiero decir es que el mundo tiene su normalidad, que para nosotros nunca puede ser normal. Y cuando venimos con el reino de Dios y somos fieles, empezamos a atacar los fundamentos de esa normalidad del mundo que está basada en el pecado, pero para establecer un nuevo orden, que es el diseño de Dios en la sociedad. Cuando eso lo hacemos fielmente, no pasaremos desapercibidos. Y realmente estaremos haciendo el trabajo de Dios. Entonces, la pregunta que nos hacíamos la semana pasada es esta: ¿cómo pudiéramos nosotros? ¿Cuáles son aquellos aspectos esenciales de la vida de la iglesia en el libro de los Hechos que llevaron a esta comunidad de creyentes y de discípulos a provocar ese trastorno, ese impacto? Yo he enumerado 10, hablé al 4 la semana pasada, hablaré del resto hoy, pero esta lista no es exhaustiva. Esta lista, ni tan siquiera quizás usted estudiando el libro de los Hechos puede encontrar algunos elementos que son aún más importantes de lo que yo mencioné. Pero simplemente he enumerado algunos como para estos son importantes y deberíamos prestar atención a esto. Entonces, hablamos la semana pasada, en primer lugar, la dependencia del poder del Espíritu y la acción del Espíritu Santo en el creyente. Y les hice un llamado a conocer más la doctrina del Espíritu Santo, a realmente buscar mayor dependencia de su poder y de su fuerza y de su capacidad y recursos y dones que Él da para el ejercicio de cualquier ministerio y servicio en el reino de Dios. Sin el Espíritu no podremos hacer nada. Recuerde que en ausencia de Cristo, Él no nos dejó un libro, Él no nos dejó un manual, Él no nos dejó una institución. En ausencia de Él, dijo, yo enviaré a uno que es como yo. Nos dejó una persona. No os dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el segundo Cristo. Así como los discípulos tuvieron al Cristo entre ellos, ahora tenemos el Espíritu en nosotros y Él está apuntando a Cristo y trayendo la vida de Cristo, la enseñanza de Cristo a nosotros y a través de nosotros en este mundo. Es por el Espíritu que cuando Cristo no está presente, la iglesia llega a ser el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu entonces a través de la unidad de la iglesia puede manifestar el carácter, la visión, los propósitos del Cristo vivo y resucitado, pero ahora a través no de un individuo, sino a través de una comunidad. La iglesia ahora es el cuerpo de Cristo para hacer lo que Cristo pudo hacer, pero no ahora en una persona, sino en una comunidad. Dependemos del Espíritu. Recuerden que también estuvimos hablando de la centralidad del Evangelio, de la predicación del Evangelio, que Cristo es predicado. Hay varios mensajes en el libro de los Hechos, al menos unos 7, al menos narrativas de lo que pudiera ser el Evangelio, presentación del Evangelio o contenido del Evangelio, todos ellos apuntando a Cristo desde el Antiguo Testamento, a Cristo revelado a la cultura, a Cristo en su vida, muerte, resurrección y ascensión como Señor, a Cristo como aquel Señor a que toda persona debe arrepentirse por obediencia a Dios y poner su confianza en Él como el Mesías. Cristo es predicado, presentado de tal manera y tan fielmente que, como dice en el capítulo 13, que allí, bueno, en Antioquía más adelante, pero capítulos anteriores, dice que allí en Antioquía se le llamó cristianos por primera vez a los discípulos, porque era Cristo tan central en su mensaje, en su vida, en su misión, que ellos son pequeños Cristos, cristianos. Este es un Cristo caminando, un pequeño Cristo. Entonces, la centralidad del Evangelio también lo llevó a crear una comunidad diferente. Ya que somos perdonados por gracia, extendemos gracia. Ya que Cristo nos amó en la cruz, nosotros nos amamos unos a otros. Ya que Cristo lo dejó todo en el cielo, nosotros lo dejamos todo
para compartir con los necesitados. Ya que Cristo es el Señor y nos vino a servir, la comunidad entonces se extiende para servir. Entonces el Evangelio es encarnado en la comunidad de creyentes en todo lo que hace. En tercer lugar, estuvimos hablando de una comunidad radical. Una comunidad radical. Hechos capítulo 2, 42 al 47. En respuesta al Pentecostés surge una comunidad de aquellos que se bautizaron completamente diferente. En Hechos capítulo 4, 32 al 35, estos dos pasajes se complementan y les puedo decir un resumen de que ellos estaban juntos, vivían en armonía, en casa y en el templo. Ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el compartimiento del pan y tenían y gozaban el favor de la comunidad. Una iglesia diferente. Esa iglesia, de la manera en que vivía, daba crédito y respaldo al mensaje que predicaban, haciendo eco de las palabras de Jesús, que sean uno para que el mundo crea. De tal manera que la estrategia de Cristo para la evangelización es esta sobre toda otra. Que en nosotros no solamente puedan escuchar el mensaje fiel, sino puedan ver el mensaje encarnado en una comunidad. Lo que es capaz de hacer en la vida no singular, sino comunitaria, de un pueblo que responde con fe al mensaje del Evangelio. Entonces, mensaje más el poder de la comunidad estaba haciendo que el impacto del reino de Dios sea poderoso. Lo último que hablamos la semana pasada fue la dependencia absoluta de Dios en oración. ¿Sabe que en la práctica de la oración es uno de los puntos en que convergen de manera extraordinaria y misteriosa la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Dios es soberano y Él lleva adelante sus propósitos. Sin embargo, nos dejó a nosotros el deber de orar. Y Él condicionó muchas cosas en nuestra vida a la oración de fe. Si pedimos, Él nos da sabiduría. Pero no debemos pedir con indecisión, sino con fe. Es decir, que Dios tiene la sabiduría y Él ha determinado darla a aquel que se la pida. Y que se la pida con fe. Entonces, ese es uno de los ejemplos de cómo vemos que Dios tiene el poder para salvar, tiene el Evangelio para salvar, tiene a su Hijo para salvar, tiene a su iglesia para llevar adelante la misión. Sin embargo, Él determinó soberanamente que sus hijos recibieran el poder, el respaldo y la provisión a través de la oración. Entonces, Dios lo puede todo y nosotros debemos ser responsables en permanecer dependiendo de Él en oración. Hay oraciones sin número en el libro de los Hechos. Capítulo 4, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, el 11, el 12. Casi todos los capítulos hay una omnipresencia de la oración en la vida de la iglesia. Yo estoy seguro que la iglesia primitiva cantaba. ¿Ustedes están seguros? Sin embargo, no nos menciona mucho de episodios de que la iglesia estaba cantando. Ay, pero no es mucho. Sin embargo, la iglesia sí oraba mucho. Yo creo que para lo que es tan común para nosotros, la alabanza hoy y la música hoy, era así de común la oración y la dependencia de Dios para ellos. Eso es una opinión simplemente. Ahora, vamos al siguiente, y este sí, nuevo para esta serie. Elemento esencial número 5 para una iglesia que produce un impacto en su comunidad. Testimonio audaz. Testimonio audaz. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, tenemos delante una iglesia que está bajo presión todo el tiempo. Cuando comienza el capítulo 1 nos está hablando de un Cristo que ha sido martirizado, pero ahora se presenta resucitado.
a una iglesia que son un promedio de unos 120, que están en un lugar llamado Aposento Alto y que están allí aguardando la manifestación del Espíritu Santo. Cuando ese Espíritu viene y comienza la predicación en Pentecostés, en el capítulo 2, ya en el capítulo 3 hay un evento de sanidad que Juan y Pedro levantan en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel cojo, ¿se acuerdan? En el templo de la Hermosa. El alboroto y el impacto, el bullicio en la ciudad fue tan grande que entonces enseguida vinieron y se llevaron a Juan y a Pedro. Y a través de varios diálogos terminaron soltándolo porque no había evidencia. Era tan grande el testimonio de que aquel había sido sanado que no podían acallar el milagro y simplemente lo amenazaron de que no hablaran más en el nombre de Jesús. Ellos salieron gozosos de haber sido hallados dignos de sufrir por causa de Jesucristo. Y a partir de allí, en el capítulo 4 tienen a Pedro, en el capítulo 11 tienen ahí a Pedro otra vez, en el capítulo 12 tiene la liberación de Pedro, pero tenemos a Esteban en el 7, la persecución en el capítulo 8, y Felipe sale a Samaria. Es la historia del libro de los Hechos, es la historia de la iglesia que está avanzando, del reino de Dios que está avanzando todo el tiempo bajo presión. Vamos a leer capítulo 8, versículo del 1 al 4. Dice, y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrebataba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira qué lindo el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amado hermano, no hubo nada que intimidó lo suficientemente a la iglesia para que dejara de dar testimonio de Jesucristo. Antes que esto, en el capítulo 4, ustedes recuerdan que soldados, Pedro y Juan, vinieron a los discípulos, le dieron testimonio y ellos oraron pidiendo mayor poder y mayor denuedo para seguir predicando la palabra bajo esas condiciones hostiles. Creo que no hay impacto en la sociedad si nosotros no asumimos el evangelio con ese margen de riesgo. En una sociedad donde el testimonio del cristiano no está siendo bajo amenazas, peligros o riesgos, se corre el riesgo de que se debilita el testimonio del cristiano. En otras palabras, cuando la iglesia está cómoda, su testimonio, su predicación pierde fuego y poder. No sé por qué, pero así sucede. Hay algo en la presión externa, hay algo cuando se pierde el confort, hay algo cuando se siente cierta amenaza que es combustible, es leña al fuego del cristiano para dar una respuesta de valor a las circunstancias. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos una normalidad cristiana, eso nos lleva al confort. Y el confort nos lleva a la autosuficiencia, en el sentido no de arrogancia, sino en el sentido de que todo está bien y nada necesitamos. Pero cuando se nos mueve ese piso de lo que tenemos seguro, de lo que tenemos confortable,
de lo que tenemos garantizado, entonces nosotros echamos mano de la fe con un arrojo diferente. La oración es diferente. El testimonio es diferente. Es como que se activaran los músculos esenciales de lo auténtico de la fe, y entonces comienza a aflorar una expresión cristiana diferente. Por eso nosotros escuchamos términos como el cristianismo americano light o la vida light en América. Pero cuando tú ves el cristianismo, aunque podemos estereotiparlo de manera negativa, pero cuando tú ves el cristianismo en zonas de persecución, hay un cristianismo más radical, porque la circunstancia demanda un esfuerzo en la fe y una expresión de fe más valerosa. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, cuando bajo prueba se sigue predicando, bajo un alto precio se sigue dando testimonio, ese testimonio tiene poder no solamente por el contenido que es Cristo, no solamente por la unción del Espíritu, sino porque ese testimonio en el contexto que se da mayor luz. No es igual la conversación que yo pueda tener con mi amigo en la oficina, los dos sentados cómodos en el aire tomando un café y dar un testimonio, que el testimonio que dio Esteban, cuando de eso dependía su propia vida. Ese testimonio arroja una luz mientras mayor es las tinieblas que los rodean. Por eso siempre Dios a la iglesia que va a usar, hablando de generación, va a permitir que las tinieblas toquen su pueblo. Y entonces cuando se radicaliza, esa es opinión mía, cuando se radicaliza el mundo y se vuelve más liberal, la iglesia auténtica profundiza sus raíces para estar firme en Cristo y entonces da un testimonio más valeroso. Por eso en los países donde aumenta el espiritismo hay mayor movimiento del espíritu en contrarrestar esas fuerzas del enemigo. Por eso en una sociedad donde hay un comunismo radical, la iglesia se vuelve aún más avivada en su fe. Y por eso cuando en una tierra se baña el suelo con la sangre de los creyentes, germina y se multiplican aún más los discípulos. En este contexto lo que quiero dejarles últimamente es esto. Si queremos dejar un impacto en la sociedad, cuando tengamos algún obstáculo, cuando tengamos algún impedimento, cuando perdamos cierto confort, cuando nos cueste hablar de Jesús y ser fiel a lo que se hace, allí es donde debemos permanecer. Así es como debemos permanecer. No intimidados, sino llenando más del valor que nos da el Señor para seguir siendo fiel al testimonio cristiano. Por eso, el elemento número 6 que quiero compartirles es este. Una iglesia que crea un impacto significativo lo hace mediante el poder de Dios. El poder de Dios. Hay algo que se manifiesta una y otra vez en el libro de los Hechos. Usted puede buscar en su Biblia, en Hechos capítulo 3, versículos 6 y 8, en Hechos 5, 12 al 16. Y son ejemplos de lo siguiente, de que donde va el mensaje hay un respaldo de obras milagrosas. Y los discípulos estaban convencidos de que necesitaban ser fieles en la predicación y dependía de Dios para que esa predicación fuera respaldada por el testimonio de Dios con obras milagrosas, para certificar que el mensaje era auténtico y verdadero. No solo los pasajes que le dije. En el mismo mensaje de Pedro, aquella multitud, Pedro dice que Cristo era un profeta, el Mesías, un varón de Dios, que fue acreditado por las obras, y no solamente por las palabras, por las obras que el Padre le concedió.
El propio Jesús habló de sus obras milagrosas como señales. ¿Qué cosa es una señal? Signs. Están indicando. ¿Qué está indicando? Que Él es quien dice ser. Cuando los discípulos, después de Él, comenzaron a predicar el Evangelio, aún Felipe y diáconos y cristianos comunes eran usados por Dios, no solamente los apóstoles, para hacer obras y señales extraordinarias. Esas obras estaban apuntando a Cristo, de que su mensaje, el mensaje que ellos estaban dando, cristocéntrico, venía de Dios. Amado hermano, independientemente a la doctrina de los dones y de cómo uno interpreta la evolución de las manifestaciones sobrenaturales a lo largo de la historia del cristianismo, independiente a eso, esto es una verdad que todos nosotros debemos rescatar. No se puede hacer el ministerio cristiano sin poder de Dios. Sin poder de Dios, no se puede. Entonces, en este sentido, hay diferentes posiciones y posturas. Está la postura de, vamos a hacer un poco de caricatura, dibujar un poquito en papeles blancos, de hipercarismatismo, donde hay algunos que piensan que el poder se trata de, porque si gritas mucho, tienes mayor poder, o tienes mayor poder espiritual, porque cómo te llaman la gente. Y hay gente que empieza a añadirse grados espirituales a sí mismo. Están los soldados rasos, que son los pastores. Después están los... ¿Ustedes qué saben de eso? Están los apóstoles. Están los apóstoles. Hay algunos que son hasta arcángeles. Yo no sé, por ahí arriba cuando se eleva. Y piensan que entonces, porque tienen autoridad y tienen poder espiritual, ellos tienen que tener gente bajo su cobertura. Y entonces la transmisión de poder espiritual es que tú estés en contacto con esta persona y tú estés bajo su influencia. ¿Quién es debajo de qué cobertura tú estás? No, estoy bajo la cobertura de... No. Mire, yo no sé si este mundo está familiarizado con el espiritismo, porque eso se me parece mucho espiritismo. ¿Quién es tu padrino? ¿Y quién está delegando? Ok, está ese extremo. Está el otro extremo, donde no hay conciencia del poder de Dios, no hay conciencia de la necesidad de Dios, del poder de Dios, no hay conciencia de la búsqueda del poder de Dios mediante la humillación, mediante la dependencia de Dios para hacer el ministerio. Y entonces cuando no hay conciencia de esa necesidad, cuando no hay sed y dependencia del poder de Dios, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Los recursos humanos. Los recursos humanos más común usado es el conocimiento. Y entonces el conocimiento se convierte con el sustituto del poder de Dios. Entonces, porque yo sé, o porque yo tengo doctrina, o porque yo tengo teología, o porque yo conozco esto, o conozco lo otro, entonces tengo poder. Y la enseñanza, o el ministerio pastoral, o cualquier otro ministerio, se basa sobre la autoridad del conocimiento. Bien dicho, dice la gente, el conocimiento es poder. No necesariamente así. Porque ¿qué pasa? Que cuando hay conocimiento con ausencia de poder espiritual, ese conocimiento mata. Corintios, hablando de la ley, dice que la letra por sí mismo mata. Ahora, miren esto. Cuando, por ejemplo, hay un maestro o un pastor o cualquier persona que predica la palabra y la predica desde la frialdad del conocimiento ortodoxo, carente del poder de la piedad para transformar su propia vida y la vida de su oyente, la persona es vacunada con el Evangelio. ¿Por qué? Los oyentes comienzan a recibir la verdad, pero con la ausencia del poder para
transformar esa verdad en carne, en vida. Y cuando una persona piensa que está en la verdad, que tiene todas las respuestas, pero no puede vivir el Evangelio porque le falta el poder del Espíritu para vivir el Evangelio en santidad, o para servir con las armas espirituales de Dios, entonces, diciendo que ve, está ciego. Diciendo que está rico, es un pobre. Diciendo que es dichoso, es desaventurado. Porque el mayor peligro de la cristiandad es es el fariseísmo. Porque te ayuda, tú piensas que estás bien, tienes todas las letras donde tienes que tener y todas las tildes y los puntos donde tienes que tener. Sin embargo, eso es distante de tu propia vida y de tu propia realidad espiritual y tú no lo sabes. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Por eso, Jesús en Mateo capítulo 23 le dice a los discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, por tanto, todo lo que ellos dicen que ustedes deben hacer, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Tú no has visto a la persona que puede recitarte cualquier artículo de cualquier confesión de la gracia, pero cuando se trata de un hermano lo trata como un rayo? Te puede recitar la confesión, pero te trata con el rayo. La gracia que aplicó a su vida para salvación, la gracia que confiesa a través de la recitación de la confesión, no ha alcanzado y afectado su vida suficientemente como para perdonar como él ha sido perdonado, como para amar de manera sacrificial como él ha sido amado. Entonces, amado hermano, la iglesia no solamente necesita el mensaje correcto, sino el poder de Dios para que ese mensaje provoque el impacto en nosotros mismos primero y luego en la audiencia que queremos alcanzar de una manera palpable y radical. Poder de Dios, poder que se busca y se obtiene por humillación, dependencia, quebrantamiento, en la búsqueda de la presencia del Señor, en la súplica de que, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. En la súplica de que, Señor, si tú no lo haces, nada va a pasar. En la búsqueda de la vigilia, en el medio de la noche, en el ayuno. Cuando hay esa hambre espiritual, esa conciencia de cuán necesitado estoy de Dios, y se busca desesperadamente, allí Dios da esa porción de poder para hacer la obra. Además de esto, hay algo que ocurre en número 7 en la iglesia que provoca un impacto, y es un liderazgo servicial. Un liderazgo servicial. Hay un interés en todos los líderes en el libro de los Hechos de ser siervo de la iglesia. Cuando nosotros encontramos, pensemos por ejemplo en Hechos capítulo 6, el nombramiento de los diáconos. Hay una necesidad allí, hay una división, una ruptura en la comunión de las viudas griegas, de las viudas judías, porque piensan que están siendo menospreciadas, están siendo desatendidas en la repartición de sus necesidades. Los apóstoles van a suplir esa necesidad y nombran diáconos para servir a las mesas, y ellos dicen: y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Ellos están consagrados a la enseñanza, están consagrados al ministerio de la palabra, porque es la palabra la mayor necesidad de la iglesia. Lo urgente no tomó lugar de lo importante, y ellos permaneciendo
en un liderazgo para servir a la comunidad en la enseñanza. Cuando nosotros encontramos al apóstol Pablo, que aparece en la historia del libro de los Hechos a partir del capítulo 9, de allí en adelante, nosotros encontramos a un Pablo completamente entregado a la obra. Cuando llegamos al capítulo 11 de Corintios, de Corintios capítulo 11, Pablo tiene allí unas credenciales envidiables de lo que es el siervo de Dios. Él ha hablado de las veces que ha sido apedreado, las veces que ha recibido azote, cómo ha experimentado naufragio, que ha sido perseguido de tal manera que ha sido colgado a través de una muralla para escapar de sus enemigos. El libro de los Hechos nos habla cómo una pandilla se había juramentado a muerte que no iban a comer hasta que mataran a Pablo. Lucas no nos dice qué le pasó a esa gente. Yo creo que se aconsejaron y empezaron a comer. Pero usted se imagina qué espíritu de servicio hay en este liderazgo donde ellos están entregándose del todo y entregándolo todo por la comunidad. Cuando nosotros leemos en Corintios capítulo 12, creo, versículo 25, nos dice Pablo: y yo, con el mayor placer, gastaré todo lo mío, y yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. De tal manera que Pablo dice: yo voy a entregar todo, yo mismo me voy a entregar. Pablo usa palabras como: estoy listo para ser sacrificado. Entonces, hay una entrega en el liderazgo total y radical. Esa entrega, esa consagración, ese servicio a favor de la palabra es la que entonces da una confianza singular en la comunidad, en sus líderes. Y esto es necesario. Una iglesia no va a ningún lugar sin liderazgo. Y tiene que ocurrir en una comunidad auténtica y radical que vive el Evangelio, que tenga líderes auténticos y que sean radicales por el Evangelio, para que entonces haya allí una cohesión entre iglesia y liderazgo y una mutua confianza sólida, con raíces profundas, para entonces avanzar juntos. Piénselo de esta manera. Cuando Jonatán fue a atacar a los filisteos, él habló con sus pajes de armas y le dijo: pasemos a los filisteos. Y al pasar a los filisteos, si ellos nos dicen suban acá, el Señor los ha entregado en nuestras manos. Si nos dicen quédense ahí, no subamos. Pero cuando fueron subiendo, ellos dijeron: pasen acá. Y él dijo a su paje de armas: vamos, que el Señor está con nosotros. Y fueron y hicieron gran estrago. Jonatán, pudiéramos nosotros aplicarlo de manera ilustrativa bíblicamente, es el liderazgo. Pero cada liderazgo necesita seguidores que crean en su liderazgo y le sigan. Que cuando diga pasemos pues, pasen. Que le dé la señal de: si dicen esto, hacemos esto. Si dicen aquello, hacemos lo otro. Y obedezcan. Y entonces, juntos, cuando lo hacen, juntos, crean un gran estrago en las líneas enemigas. Amado hermano, hoy en día la sospecha en el liderazgo cada día aumenta más. Los líderes son cada vez más increíbles, no de maravillosos, sino difíciles de creer. Pero la iglesia debe ser otro mundo. La iglesia debe ser una comunidad auténtica, discípulos creyentes, auténticos, de que no son ingenuos, pero tienen líderes que pueden confiar en ellos. Y que cuando encuentran frutos y señales de que son confiables,
lo hacen con alegría. En una relación de líderes y comunidad, donde hay sospechas de intención, sospechas de carácter, sospechas de mal testimonio, sospechas de manejo del dinero, sospechas, en esa sospecha, el que siembra, el que gana es el enemigo. Entonces, este es mi consejo para ustedes, en el sentido espiritual más amplio hablando. Primero, para dar tu confianza, tómate tiempo. Tómate tiempo. Porque se requiere tiempo para probar los caracteres y ver los frutos. Pero una vez que tú, por la palabra del Señor y por el testimonio del tiempo y por la amistad construida, tú ves que hay fruto, que hay carácter, que son dignos de confianza, un maestro, un líder, un pastor, por favor, no mantenga la distancia, no conserves esa sospecha. Sigue a tu Jonathan y ataca al enemigo. Y ataca al enemigo, porque Jonathan solo no puede hacerlo. David solo no puede hacerlo. Un líder solo no puede hacerlo. Esto se trata de una comunidad de creyentes que juntos viven misión. Claro, necesita el liderazgo servicial para hacerlo. Amado hermano, número 8, quiero decirle una iglesia que provoca un impacto en la sociedad. Rompe los estereotipos. Rompe barreras. La barrera más destacada en el libro de los Hechos, ¿cuál es? La barrera más destacada. La cultura entre los griegos y el aspecto cultural. El aspecto cultural entre Los judíos y los gentiles. los judíos y los gentiles. Y los judíos y los gentiles. Cuando nosotros leemos el capítulo 8, Felipe va a Samaria. Aquellos samaritanos que en primera instancia Juan y Jacob dijeron: Señor, ¿quiere que oremos para que caiga fuego del cielo y lo consuma? Porque no recibieron a Jesús. Pero esos samaritanos que en el capítulo 4 de Juan escucharon el testimonio de la mujer samaritana y vinieron a Cristo y dijeron: ya no creemos solo por tu testimonio, sino porque nosotros hemos visto, y recibieron el evangelio. Esos samaritanos que mantuvieron la distancia geográfica, a ellos llegó el evangelio en el capítulo 8 por medio del diácono Felipe, y ellos abrazaron el evangelio. Cuando nosotros leemos el capítulo 10, es el testimonio de Pedro a Cornelio. En el capítulo 15 está el concilio de Jerusalén. Y así vemos cómo el mundo gentil comenzó a ser abrazado por una iglesia hebrea. Déjame decirle que a los gentiles se les impuso una norma ética básica como costumbre o cultura judía. ¿Cuál fue el requisito para compartir en la comunidad de creyentes que debían cumplir los gentiles? ¿Circuncidarse? No comer sangre de los animales muertos. No comer la sangre de los animales. Y Abstenerse de fornicación. ¿Ya? Y no quedarse los pobres. Búsquelo allí luego en el concilio capítulo 15. ¿Cuáles eran los requisitos? Pero a partir de allí enviaron una carta a los gentiles y dice que todos los gentiles recibieron con alegría las palabras de los apóstoles. Bernabé y Pablo lo afirmaron en la fe. Ahora, amado hermano, déjame decirles, esos gentiles siguieron siendo extraños. Escuchen esto es lo último que voy a decir, aunque no termine hoy. Esos gentiles siguieron siendo extraños para sus hermanos hebreos. Porque la ley, la cultura, el contexto hebreo era mucho más rico, mucho más abundante en observancia de alimentos, de costumbres, de ropa, de vocabulario, de
mucho más amplio que simplemente hacer estas tres cosas que estaba pidiendo el Concilio de Jerusalén para los gentiles. De tal manera que en una iglesia como la de Antioquía, o en Chipre, o en cualquiera de estos lugares, cuando se sentaron en el mismo lugar, en la misma casa, cristianos hebreos y cristianos gentiles, unos a otros seguían viéndose muy, pero muy raro. Desde la forma en que se veía, a cómo hablaban y cómo decidían vivir y comer. Muy raro, eran mundos diferentes. Hay otra barrera que se venció en el libro de los Hechos que Lucas es intencional en mencionar. Y es la inclusión de las mujeres. Cuando en el capítulo 1 dice que estaban reunidos unánimes en oración, dice que allí estaban también las mujeres. Y estaban orando en la misma habitación, participando en el culto, en el encuentro de adoración y de oración, junto con los hombres. Y tenemos varias mujeres importantes a lo largo del libro de los Hechos. Mujeres que servían, mujeres que tenían liderazgo, como Priscila y Aquila, que junto como matrimonio estaban sirviendo, los dos, uno a la par, a veces el nombre de Priscila antes, a veces de Aquila antes, estaban sirviendo. Estaban las profetisas, las hijas de aquel hombre, mujeres que profetizaban, que enseñaban, es decir, que las mujeres se incorporaron en la misión de alguna forma, incluyeron en la adoración conjunta, ya no eran hombres y mujeres. Esa es una barrera que se venció. Amado hermano, hay una barrera grande que se vence con el propio Pablo. Es que Pablo era el perseguidor y ustedes saben que cuando él se convirtió la gente tenía malas sospechas de él. Y él dejó de ser enemigo para ser hermano. Y esa ruptura con su pasado, con su expediente, tuvo que experimentarlo en la iglesia para poderlo recibir. Recuerden que si no fuera por Bernabé, le hubiera costado mucho, pero mucho trabajo y mucho tiempo a Pablo ser incluido y creído en medio de la iglesia. Pero esa barrera de enemigo se derribó para entonces llegar a ser hermano conmigo. Lo que quiero decir es esto: una iglesia que conserva paredes altas no llega a su comunidad. Hay que derribar las paredes para entonces poder hacer el impacto. Si tu barrera ética para tratar a otro es muy alta, de tal manera que yo no me reúno con esa gente, o esa gente lo que van a dañar mi testimonio, o no me conviene reunirme o hablar con esta gente, tu pared ética está ahí arriba. Si tu barrera de género, es decir, yo no hablo a las mujeres, o las mujeres esto, o las mujeres lo otro, las mujeres los otros, tu barrera de género está allá arriba. Si tu barrera racial, no, porque yo soy y él es, o yo soy ciudadano, este es inmigrante ilegal, tu barrera está allá arriba. No, este es demócrata, yo soy republicano, tu barrera política está allá arriba. Déjame decirle que una iglesia que sostiene en alto esas paredes, de tal manera que ellos son y yo soy, y me distancio de, nunca podrá llegar con el evangelio. Lo que fue para los hebreos, cristianos hebreos, el distanciamiento de gentiles y judíos, hoy para nosotros tiene otros carteles y tiene otros nombres que debemos echar por tierra para entonces poder llegar a ellos con el evangelio. Y déjame decirte que ese que es extraño, esa que es diferente a mí, puede llegar a ser mi hermano y puede ser mi hermana. Y déjame decirte que no todo se soluciona en el momento en que él o que ella se convierte, sino que va a venir
a sentarse al lado nuestro con sus diferencias. Y uno necesita gracia, paciencia, amor, ternura de Cristo para poder seguir tratando, seguir enseñando, seguir acompañando, seguir corrigiendo, instruyendo al que es diferente, otro diferente a mí, y aún así podemos seguir llamándolo hermano. Recuerden esto, por último les digo, en Romanos capítulo 14, donde esa realidad Pablo dice que por causa de la comida no se pierda tu hermano por el cual murió Cristo. Yo estoy seguro que la doctrina de ustedes va a sostener de que los hebreos que acusaban a los gentiles de comer cerdo, por hacerlo no iban a provocar la perdición espiritual de sus creyentes. Lo que quiero decir es que no sea perdido, la frase no se pierda el hermano por quien murió Cristo, no se está hablando de la pérdida de la salvación de los gentiles. ¿No es verdad? Si no se pierda ese hermano, es que no se pierda de la comunión, no se pierda de la relación, no se pierda de la iglesia. Ese Pablo también es el que dice: el conocimiento envanece, el amor edifica. Es decir, que nuestro conocimiento de la verdad no puede ser un obstáculo para amar al que piensa diferente o el que practica diferente. Y que el amor debe estar por encima de las diferencias. Amado hermano, si realmente queremos nosotros crear un impacto en la sociedad, un impacto en la comunidad como iglesia, nosotros debemos echar por tierra todas las barreras sociales, culturales, económicas, políticas, para entonces poder llegar con gracia con el Evangelio. Y el Señor nos ayude a ser una iglesia que pueda incluir en medio de sí, sanamente, una diversidad multicultural, donde en esa diversidad se desborde la gracia de Dios, de que siendo tan diferentes, aún podemos ser uno en Cristo. Eso hará resplandecer la luz del Evangelio como ninguna otra cosa podrá hacerlo jamás.